Listo. Ready? Hoy el tema de hoy es la honra. Today's title is honor. Es la cultura del reino. Is the kingdom culture. ¿Alguna vez se ha preguntado si hay algún ingrediente espiritual que transforme el ambiente? Have you ever wondered if there is an invisible ingredient that transforms the environment, Que una los corazones that unites hearts y desate el favor de Dios sobre la vida de las and personas. unleashes God's favor in the lives of people? Que traiga la bendición de Dios a la tierra It can bring the blessing of God to the earth y que traiga unidad en las personas and can bring unity to the people y en la comunidad and in the community y en nuestra iglesia. and in our church. Existe una llave espiritual capaz de abrir esa puerta, There's a spiritual key capable of opening that door donde todo parece cerrado, where everything seems closed, donde parece que las puertas no se abren. where it seems that the doors do not open. Es un tiempo, es una llave que trae restauración, It's a key that brings restoration, que restaura relaciones en la familia, that restores relationships En in el the family, matrimonio, in marriage, que hace florecer lugares que parecían estériles. that makes to flourish marriages that look sterile. Esa llave es la honra. The key is honor. La honra es una costumbre, Honor is a custom. mejor dicho, no es una As costumbre better said, it's not a custom. anticuada o vacía. Empty. A veces las personas piensan que la honra Some people think that honor es algo que pasó de moda, is something that is already outdated, algo que es socialmente vacío. something that is socialized empty. Por el contrario, And the contrary, la honra tiene una poderosa fuerza honor has a powerful strength que trae revolución en nuestra vida. that brings revolution into our Y life. si nosotros aprendemos lo que es la honra, And if we learn what honor is, revoluciona nuestra familia y nuestra it comunidad. revolutionizes our family and community. Entonces hoy vamos a aprender Today we're going to learn y a descubrir cómo la cultura de honor and discover how the culture of honor puede cambiar todo a nuestro alrededor. can change everything around us. Puede traer una expansión It can bring an y un expansion impacto en la vida que Dios nos ha dado. and such impact in the life that God La has given nueva us. vida en Cristo The new Jesús. life in Jesus Christ. ¿Estás preparado? Are you ready? Porque lo que tú vas a descubrir hoy en la palabra de Dios Because what you're going to discover today in the Word of God va a marcar un antes y un después en tu is vida, going to mark a before and after in your en tu life. caminar en Dios In your walking with God, y en cómo recibes la bendición de And Dios para tu vida. the way you receive the blessing of God in your life. Lo primero que vamos a aprender The first thing we're going to es learn qué es la honra, is what is honor, bíblicamente hablando, speaking en la biblically, palabra de Dios. with the Word of God. La honra es mucho más que cortesía Honor is much more than courtesy o que un acto externo de respeto. or an outward act of respect. Es una cualidad del corazón It's an attitude of the heart que reconoce el valor, that recognizes the value, la dignidad dignity, y el propósito que Dios ha puesto and purpose that God has en placed cada persona. in each person. Honrar Honoring significa apreciar. Diga conmigo, apreciar, means appreciating, reconocer acknowledging, y celebrar la obra de and Dios celebrating God's work en la vida de otras personas, in those around us, en las personas que nos rodean, in the people that's around us, independientemente regardless de los defectos que estas personas tengan. of the defects that these people can have. La cultura de honor y de honra The culture of honor and no tiene que ver con los defectos it doesn't have to do with the o los defects errores que las otras personas tengan. or mistakes that other people can have. La honra es la cultura del cielo. Honor is the culture of heaven. Es la atmósfera natural del reino de Dios. It's the natural atmosphere of the kingdom of God. Y un principio fundamental I'm a fundamental principle que abre puertas that espirituales open spiritual doors y materiales and material que ones nada más puede abrir. that no one else can do. No can hay open. otra llave que pueda abrir esas There's puertas. no other key can open those Solamente la honra. doors. Just the honor. Entonces la Biblia nos enseña The Bible teaches us claramente la importancia de la honra. clearly the importance of honor. En Éxodo 20:12, In Exodus el 20:12, Señor establece, the Lord establishes, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, honor your father and mother, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
that your days might be long on the land that God gave you. En Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre Ephesians says, honor your father and mother para que te vaya bien so you can be good y seas de larga vida sobre la and tierra. you can have long life in earth. Entonces, este principio no solamente aplica a la familia, This principle doesn't just apply for the family, sino que es el fundamento de la vida en la sociedad but it's the foundation of the life and the y society, también en el reino de Dios. and also in the kingdom of God. Honrar a quienes Dios ha puesto a nuestro alrededor To honor those around us es reconocer el diseño de Dios is to recognize God's design y reconocer la autoridad que Dios ha depositado and recognize the authority that God has put sobre las personas que Dios ha puesto para bendecirnos. over those that God had put to Amén. bless us. Entonces la honra es también la llave Honor is also a key que activa la bendición de Dios. that activates God's blessing. Si no usamos esa llave de la honra, If we don't use that key of honor, hay muchas bendiciones que están detenidas there are many blessings that y are que no se holding back, sueltan en nuestra vida and they're not releasing to our lives simplemente por no usar esa llave. just because not using that key. También activa el poder y la gloria de Dios It en nuestras vidas. Also activates the power of life of God in our lives. Cuando honramos, When we honor, nos alineamos a la cultura del reino we align to the culture of the y kingdom, desatamos el favor de Dios en nuestra vida. and we unleash the favor of God in our lives. En Mateo capítulo 13, On Matthew chapter 13, anótelo, write this down. versículos 57 y 58. Verse 57 and 58. Leemos cómo la honra produce milagros. We read how honor can produce Diga miracles. conmigo fuerte, la honra, Say with me, no, honor, no, fuerte, out la loud. honra Honor produce milagros. produces miracles. Dice el verso 57. Verse 57 says, Pero Jesús les dijo, but Jesus told no them, hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. there is no prophet without honor except in his house and in his land. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. And he did not make any miracles because of their unbelief. Entonces, donde hay honra, Where there is honor, hay fe. there's faith. Y donde hay fe, And where there is faith, la gloria de Dios se manifiesta. the glory of God manifests. Nosotros muchas veces decimos, Many times we say, no hubo muchos milagros en esa tierra there were no many miracles in that land porque la gente no tenía fe. because the people didn't have faith. Pero realmente lo que la palabra me está But diciendo what the word is y telling lo que me Jesús está and enseñando what Jesus is teaching es que lo que esas personas tenían is that what those people had, es que no sabían honrar. they didn't know how to honor. Y cuando Él se presentó, And when he presented himself, entonces no lo honraron they didn't honor him porque esa era su tierra because that was his y era land su ciudad. and it was his Y city. dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia He tierra said there's no prophet in his life but in y his en su own propia land casa. and in ¿Cuántos his dicen own amén? house. How many can Y say eso lo amen? sabemos, ¿no? And we know this, right? Pero ¿cómo se da cuenta? Porque no le honraron But how can you tell because he como didn't honor enviado de Dios a la tierra, honor him as a sent from God to earth, independientemente si entendían que era el Hijo de Dios. independently if he was the son of God? Y entonces como no tenían la fe para honrarlo, And because they didn't have the Ojo faith to aquí. honor him, no tenían la fe para they honrarlo, didn't have the faith to no honor hubo him. milagros. There were no miracles. Entonces la honra The honor produce milagros, produces miracles. produce que el poder de Dios se It manifieste. produces for the power of God to be Entonces, manifested. si nosotros queremos ver un mover de milagros en nuestra If we vida, want to see a movement of miracles in our lives, tenemos que aprender la cultura del reino. we need to learn the culture of the Y kingdom. honrar And honor no es un lujo, is not a no es una luxury. opción. It's not an option. Honrar es una To necesidad. honor is a necessity. Porque yo necesito que el poder de Dios se manifieste I en mi vida. need the power of God to be manifested Porque in yo my life quiero ver milagros en mi because I casa. want to see miracles in my Yo house. quiero ver milagros en mis I want to finanzas. see miracles ¿Cuántos in my dicen amén? finances. How many can say amen? Yo quiero ver un milagro de Dios en mi I want generación. to see a miracle of God in my generation. ¿Cuántos quieren ver milagros en su How congregación? many want to see miracles in Bueno, your congregation? la honra Honor es la llave que activa el poder de Dios. is the key that activates the power of God. Entonces, además, So la escritura nos muestra que la honra the scripture shows us the honor. no solamente es a las figuras de autoridad, It's not just to the figures of authority, sino a toda persona. but for every person. Así como nos exhorta en Primera de Pedro, Just like it's exhorted in anótelo, First Primera de Peter, Pedro, First Peter, capítulo 2, chapter 2, verso 17. verse 17. Honra a todos. Honor everyone. quién? Who?
A todos, diga conmigo, la honra Say it with me. Honor es a todas las is for personas. everyone. Dice, ama a los hermanos, Love your brothers. teme a Dios, Fear God. honra al rey. Honor the king. Nosotros no tenemos un rey. We don't have a king. Bueno, a veces mi esposa me dice mi rey. Sometimes my wife tells me my king. Pero tenemos un gobernador, But del gobernador de We California. do have a governor. Tenemos el presidente de la We have nación. the president of the nation. Y dice la palabra que nosotros tenemos que aprender a honrar. The word says we need to learn how to honor. Entonces, aprenda esto, la honra Learn this. Honor es universal, is universal. no es selectiva, It's not selective. no es a quien nosotros queremos It's honrar, not to those that we want to honor. no es a quien nosotros nos cae It's bien. not to those that we like. El Señor nos está exhortando a honrar a The todos. Lord is exhorting us Está to hablando honor de cada everyone. hombre y mujer, Speaking every man and women. solamente a los hermanos de la iglesia. Just to the brothers of the No church. dice ama a los hermanos de la No, it iglesia, says love your pero brothers in church, honra a todos. but honor everyone. ¿Por qué? Why? Porque Santiago me dice Because James que tells cada me hombre y mujer sobre la tierra every man and women of son earth hechos they are a la made imagen y semejanza to de the Dios. same image of God. Y por eso nosotros debemos honrar, That's why we need to honor. porque nosotros estamos honrando lo que Dios ha hecho, Because we've been honoring lo what que God made, Dios ha creado, what God had created. y tenemos que aprender And we have to learn a honrar a todo mundo. to honor everyone. Amén. Amen? Uy, como aquí se acabaron los amén. There's no more amens here. Como que eso no le gustó, I ¿no? don't think you like this. Entonces, la honra Honor es el crecimiento, es el cimiento sobre el que se edifica la cultura celestial. is the foundation where we, spiritual culture No es una tradición vacía, is not an empty tradition, sino es un poder que revoluciona. but it's a power that revolutionizes. Diga conmigo revolución. Say it with me, revolutionary. Cuando nosotros aprendemos a honrar, When we learn how to honor, no es algo pasado de moda, and not something that it's already sino es algo que ordinary, revoluciona nuestra vida. but something that revolutionizes our life. Revoluciona la casa de It Dios. revolutionizes the house of the Lord. Revoluciona nuestro It servicio. revolutionizes our service. Donde hay honra, Where there is honor, se activa la bendición prometida de Dios. God's promised blessing is activated. Se manifiesta su poder His power is manifested, y su gloria cubre los ambientes. and His glory covers the environment. Porque cuando nosotros aprendemos a honrar, Because when we learn how to honor, hay una presencia de Dios que nos envuelve. there's a presence of God that Y la surrounds us. presencia de Dios nos visita. And the presence of God visits us. Y el mover del Espíritu Santo And the viene mo- sobre nuestra vida. The movement of the Holy Spirit comes into our ¿Por qué? lives. Why? Porque nosotros nos estamos moviendo en la cultura del reino. Because we're moving in the culture of the Y el kingdom. cielo responde And heaven responds a la honra. to the honor. Amén. Amen? En Proverbios capítulo 3, In Proverbs chapter vaya 3, conmigo Proverbios 3, let's go to Proverbs chapter 3, verso 9 y 10. verse 9 and 10. Ponga atención. Pay attention. Dice, honra a Jehová con tus bienes It says, honor the Lord with your goods y con las primicias de todos tus frutos, and with the first fruits of all of y your serán fruits. llenos tus graneros con abundancia, And your barns will be filled with abundance. y tus lagares rebosarán de mosto. And your winepress will be full with new wine. Entonces la honra abre las ventanas de los cielos Honor opens the windows of heaven. y conecta nuestro presente, It connects with our present, lo que nosotros estamos viviendo ahora, what we're living right now, con el destino glorioso que Dios ha predestinado para with the nosotros. divine destiny that God has ¿Está predestined to siguiendo? us. La honra, The póngame honor, atención, la honra The honor lo que conecta connects us. lo que yo estoy viviendo What ahora I'm living right mi now, presente, my present, con el futuro glorioso que Dios tiene para mí. with the glorious future that God has for Porque me. cuando yo honro a Dios Because when I honor God, con mis bienes, with dice la my palabra, goods, says the Lord, entonces Él va a multiplicar y llenarme de abundancia. He's going to multiply to me and fill me up with abundance. Entonces, aprender a honrar, To honor, to a learn quien how to tengo que honor, honrar, to those that I have vamos to a honor, aprender que la honra we're going to learn that no honor solamente es a Dios, is not just to pero God, cuando yo aprendo a honrar, but when I learn how to se honor, activan las bendiciones. the blessings Si activate. yo honro a Dios, If I honor God, hay una bendición que viene a mi vida. there's a blessing that comes to my Si life. yo honro mis autoridades, If I honor my hay una authorities, bendición que viene. there's a blessing that Si comes. honro a mis padres, If I honor my hay una parents, bendición que viene. there's a blessing that's coming. Porque la honra Because
honor te conecta con la bendición de connects Dios. you with the blessing of Por God. eso, That's why muchos no son bendecidos. many are not blessed. Y muchos ven la bendición de lejos And y la saludan. many see the blessing from far away Pero and siempre they wave at caminan it. con They limitaciones. always work with limitations. Caminan con escasez. They always lack with Y lacking. muchos hijos de Dios con pobreza y con And miseria. many children of God with poverty ¿Por and qué? misery. Why? Porque no han usado la llave Because they haven't used the key de la honra. of honor. Diga conmigo, la honra Say with me, honor me conecta con la bendición. connects me with the Denle un blessing. aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Entonces, piense en una familia Think about a family donde cada persona o miembro de la familia where each person or member of aprende the a family honrar a los demás. learns how to honor the other. El esposo a su esposa, The husband to the wife, la esposa a su the esposo, wife to the los husband, hermanos se honran unos a the otros. brothers honor each Eso other. cambia el ambiente en la familia. That changes the atmosphere in the Eso family. surge la paz. That makes peace to Y come up. entonces todas las cosas empiezan a cambiar. And all things starts to change. Así también la honra Just like honor puede revolucionar nuestra iglesia can revolutionize our y church también cambiar nuestras reuniones de amistad, and change our friendship reunions. cambiar el ambiente en nuestra escuela o en nuestro lugar de trabajo. Change the environment in our school or work. ¿Cuántas veces has dicho, How many times en you mi have trabajo o en mi escuela said, in my job or in hay my un school, ambiente muy pesado, muy feo? there's an ugly atmosphere. Cuando tú aprendes a honrar, When you learn how to honor, el ambiente cambia. the atmosphere changes. Porque hay algo divino, algo de Dios que se establece There's sobre la something tierra. divine of God that establishes on earth. Tiene que haber un despertar espiritual en nosotros. There has to be a spiritual awakening in us. La honra The honor o honrar la presencia de Dios or honoring the presence of God es vivir en el poder del Espíritu is to Santo live in the power of the Holy y que el Spirit. poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestra And for the vida. power of the Holy Spirit manifested in our lives. No podemos hablar de honra We cannot speak of honor sin dirigir nuestro corazón a la fuente de toda honra, without directing our hearts to the source of all que honor, es Dios mismo. which is God Himself. Dios es la fuente de honra. God is the source of honor. A honrar la presencia de Dios, To honor the presence of God, no solamente en nuestras reuniones not just in our reunions o en las reuniones de amistad en los or in the hogares, friendship groups in the houses, sino honrar la presencia de Dios en nuestra vida but honor diaria, the presence of God in our daily life, 24 horas al día. 24/7. Honrar al Espíritu Santo, Honor the Holy Spirit. reconocer su majestad, Recognize His majesty. reconocer su dirección, Recognize His direction. aprender a honrar a Jesús con nuestra vida, Learn how to honor Jesus porque with our en life. Él inicia Because it begins with Him, la honra. the honor. Y así como honramos a las personas, And just like we honor people, o debemos de aprender a honrar a or las we personas, should learn how to honor people. la honra más elevada en nuestra vida The most elevated honor in our life pertenece al Padre Celestial. belongs to the Diga celestial conmigo, Father. la honra más elevada. Say it with me, the highest Entonces, ¿por qué? honor. Why? Porque Él fue quien nos creó Because He's the one that y Él created es el us. que nos sostiene. And He's the one that holds us. Quiero hacer un paréntesis y hablar un punto muy I específico. want to open in this parenthesis and speak a very Porque le specific. estoy enseñando que la honra más elevada debe de ser a Dios. I'm teaching you that the most elevated honor is to God. Y también cuando hablamos de honra, And when we also speak of honor, se ha malinterpretado it has been o misinterpreted se ha abusado de la honra or it's been used of honor y de la enseñanza de la honra. and the teaching of honor. Porque hay personas Because there's people que enseñan de la honra, that teach of honor, pero casi buscan que la gente los idolatrice. but they're seeking for people to idolize Y a them. veces la gente o la iglesia Sometimes the people or the church idolatriza a los líderes idolizes the leaders y lo idolatriza a los and pastores idolize their y pastors. le da más honra que a Dios mismo. And they give more honor to them than God Himself. ¿Por qué? Por sus actitudes. Why? Because of their attitudes. Pero la honra más elevada But the most high sobre honor, todas las highest cosas over all things, es a Dios. is to God. no quiere decir que no debo de honrar a mis It autoridades, doesn't mean that I have to honor my authorities. pero nunca
la honra a las personas but never the honor to the debe de people ser mayor a Dios, has to be greater than porque God. Él es nuestro Padre, Because He is Él our es nuestro Father. Dios He is our y Él es God. el que nos sustenta. And He's the one that Amén. sustains us. Y tenemos que aprender la honra, We need to learn honor, pero no debemos de abusar. but we don't need to La abuse. próxima semana voy a enseñar un poquito más de esto. I'm going to teach about this more next week. Pero si nosotros aprendemos que a Dios le debemos toda la honra y la gloria, But if we learn that we all honor to God and vamos glory, a ser bendecidos en nuestra vida. we're going to be blessed in our lives. Entonces la Escritura nos llama a activarnos en esa honra. The scriptures calls us to activate in that honor. En Malaquías capítulo 1, verso 6, búsquelo. In Malachi chapter 1 verse 6. ¿Puedes subir un poquito más la música, por favor? Malaquías capítulo 1, verso 6. Malachi chapter 1 verse 6. Leemos así: el hijo honra al padre A son honor his father, y el siervo a su señor. and the servant his master. Si pues yo soy padre, If then I'm the father, ¿dónde está mi honra? where is my honor? Y si soy señor, And if I am a Lord, ¿dónde está mi temor? where is my fear? Dice Jehová de los Says the ejércitos. Lord of all hosts. El hijo honra al padre. The son honors the El father. siervo debe de aprender a honrar a su The señor. servant should learn how to honor his master. Entonces Dios mismo expresa el deseo God himself expresses the desire de ser honrado of being honored, y de que nosotros aprendamos a honrarlo de la manera debida. and for us to honor him in the correct way. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Why? Because we are children Porque of God. Dios es quien nos bendice. Because God is the one that blessed us. Honrarle es más que palabras. Honoring him is more than words. A veces honramos con nuestras palabras, Sometimes we honor with our pero words. la honra va más allá de las But palabras. honor expands more Nuestra than words. honra a Dios, Our honor to God. así como honrar a las personas, Just like honoring people va más allá de nuestras goes palabras. more than our words. Honrar con nuestras actitudes, Honoring with our attitude. con nuestro trato a los Our demás. treatment to others. También cuando nosotros honramos a Dios, Also when we honor God. no solamente se queda en honrarlo con las palabras, And it's just they honor him with words. sino es un acto de adoración But an act of praise. genuina a Dios, A genuine worship de to God, obediencia of obedience y de una vida consagrada. and a conservative life. No living. podemos decir que honramos o queremos honrar a Dios We cannot say that we want si to no honor God obedecemos a Dios. if we don't obey God. Es como un hijo It's like a que children desobedece a sus that he padres. disobey his parents. No los está honrando, He's not honoring los está them. deshonrando con He's su desobediencia. dishonoring with his disobedience. Amén. ¿Me está Amen? siguiendo? You're Entonces la following me? desobediencia Disobedience trae deshonra. brings dishonor. Pero cuando nosotros realmente estamos honrando a Dios, But when we are truly honoring nos God, sujetamos a su palabra we submit to his y word, vivimos y llevamos vidas consagradas a Dios. and we take consecrated lives to God. El apóstol Pablo nos exhorta Apostle Paul exhorts us. en 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corinthians 6, 19 and 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo For you to know that your bodies is the temple of the Holy Spirit, que está en ustedes which is in you, y que han recibido de parte de Dios? and which you have received from God. Ustedes no son dueños, no son sus propios dueños. You are not your own masters. Fueron comprados por precio. They were bought with a price. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Therefore, honor God with your Escuche body. esto, su Listen to cuerpo this. Your body no les pertenece. doesn't belong to Con you. su cuerpo, With your body, ustedes deben de aprender a honrar a you Dios. should learn how to honor God. Aquí comprendemos que honrar a Dios Right here we comprehend that y a honrar honoring al God, Espíritu Santo and que vive en nosotros. honoring the Holy ¿Cuántos Spirit that tienen al lives in us? Espíritu Santo How many viviendo have the dentro de Holy Spirit ustedes? living in you? Entonces ustedes son templo del Espíritu You are a Santo. temple of the Holy Spirit. Ustedes deben de aprender a cuidar su vida You should learn how to take care of your life físicamente, physically, a cuidar su cuerpo, to take care of your pero body, también a cuidar sus but also pensamientos take care of your thoughts, y sobre todo and a overall cuidar sus to acciones, take care of your lo que actions, ustedes están what haciendo. you are doing. Porque con su cuerpo, Because with your a ver, body, cuando yo hago algo, When I do something, ¿con qué lo hago? how do I do Con it? mi cuerpo. With my body. ¿Se da cuenta? Can you see? Entonces, con mi cuerpo, So with my body, yo puedo honrar o deshonrar a Dios. I can honor or dishonor God. Entonces, lo que yo estoy haciendo, What I'm doing, lo que yo estoy viviendo, what I'm living, trae honra
brings o honor trae deshonra a or Dios. bring dishonor to God. A veces decimos, ¿por qué el Espíritu Santo no se mueve en nuestra vida? Sometimes we say, how come the Holy Spirit doesn't ¿Por move qué in no my puedo life? percibir el mover de Dios Why? en mi vida? Why can I perceive the movement of the Spirit in my Porque life? no honramos la presencia. Because we don't honor the presence. ¿De qué manera? Which Con lo que way? yo estoy viviendo. The way I'm living. Tú no puedes esperar un derramamiento de su gloria sobre tu vida You cannot be waiting for the pouring of the si His tus power in your acciones life if your actions dicen lo contrario say the contrary. a lo que tu palabra Of está hablando, que tu boca está hablando. What your mouth is speaking. Tú, por eso Jesús dijo, That's o why el Jesus Señor said, dice, con su boca me alaban, They praise, they worship me with their pero su mouth, corazón está lejos de mí. but their heart is far Porque away ustedes from me. están viviendo otras cosas, Because you're living other things, enseñanzas de hombres, teachings of men, pero no viven de acuerdo a mi palabra. but you don't live according to my word. Entonces cuando nosotros honramos a Dios, When we honor God, lo honramos con lo que nosotros hacemos, we honor Him with what no we do, solamente con lo que hablamos. not only with what ¿Estás we speak. siguiendo? You follow me? Entonces la Biblia nos enseña The Bible teaches us que debemos de aprender a honrar a nuestros we padres, need to learn how to honor our parents, independientemente si ellos se equivocan independently if they can make o si mistakes, cometen o cometieron errores or they made or presentes make o en el mistakes, pasado. present or past. Mateo capítulo 6 verso 23 Matthew chapter 6 verse nos 33. dice la palabra que debemos de aprender a honrar. It says that we need to learn how to honor Cuando nosotros obedecemos when we obey a lo que Dios nos está diciendo, to His voice, cuando rendimos nuestro corazón when we surrender our a hearts su voluntad, to His will, a su palabra, to His word, al honrar la presencia de Dios, by honoring the presence of God, cultivamos una atmósfera donde nosotros podemos vivir, we cultivate an atmosphere where we donde can la live, gloria de Dios se where manifiesta en His nuestra vida. glory is manifested in our ¿Cuántos lives. quieren vivir en la plenitud de Cristo? How many want ¿Cuántos quieren que la plenitud de Dios se manifieste en su we vida? want the plenitude of God to be Tenemos manifested in que your life? aprender a vivir en la cultura del reino. We need to learn how to live in the control of Tenemos the que aprender kingdom. a honrar siempre. We need to honor always. Honrar no es cuando venimos a la Honoring iglesia, is not when we come a to honrar church. siempre To honor all the y a time, todas las personas. always, and all the people. Entonces vamos everyone. a experimentar un mover de Dios en nuestra vida Then we're going to experiment y a vamos movement a, of God in our life, vamos a experimentar un avivamiento And we're gonna en experiment nuestra a congregación, revival in our congregation. porque nosotros nos vamos a convertir Because we're going to turn en embajadores del reino and de Dios, ambassadors de of the su kingdom gloria y of de God, su of His presencia. glory and Amén, His denle un presence. aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Entonces, cada día Every day hay una oportunidad para que tú aprendas a honrar a Dios. is an opportunity for you to how to honor God. Debes de reconocerlo en todos tus You caminos, need to acknowledge Him in all of your ways. de rendirle tu corazón, Surrender your heart to Him. dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida And let the Holy Spirit to guide your life. y que Él ponga el fundamento verdadero de la honra And He can put the true foundation of honor in your para life. que inicie una verdadera transformación en tu vida, So a beginning of a transformation in your donde life la can start gloria de Dios se manifieste donde quiera que tú estés where the viviendo glory of God manifests everywhere o en you're lo que living, tú estás haciendo. or in what you are doing. Entonces la honra es un estilo de vida, Honor is the daily life. es algo que nosotros vivimos diario. It's something that we live every day. La honra se vive. Honor Diga is conmigo, lived. la honra Say it with me. se vive. Honored is No lived. solamente se predica y se enseña. It's not just preach or teach. La honra se respira We breathe honor. y se practica en lo cotidiano. And is practiced in every day. Haz de la honra Make of honor un reflejo de tu propia vida, your daily reflection. porque tus hijos necesitan aprender a honrar. Your children need to Tu learn how to familia honor. Your o tus family. discípulos necesitan Or your aprender Disciples need to lo que es learn la cultura del reino what the culture of the kingdom para que is, podamos vivir so we can live bajo la bendición de Dios. under the blessing of God. Romanos 12:10 dice, Romans 12:10. amados, dice, amaos los unos a los otros Love one another con amor with fraternal. brotherly love. En cuanto a honra, As to honor, prefiriéndoos los unos a los otros. preferring one to another. Diga conmigo, honrar. Say with me, Diga honor. fuerte, honrar Say it to me. es preferir Honor is to prefer y no competir. and not compete. Cuando nosotros honramos, When we honor, no competimos con los demás. we don't compete with others. Porque cuando nosotros honramos realmente, Because when we truly honor, el Señor nos dice, debemos de preferir a los demás the Lord tells us we need to prefer the antes others que nosotros.
before Es todo lo ourselves. contrario a lo que el mundo te enseña. It's all the contrary to what the En world teaches cuanto you. a honra, According to diga honor, conmigo, en cuanto a honra, debemos debemos de preferir a los demás we need to prefer the others antes que yo. before myself. Cuando nosotros vemos competencia, When we see competition, es porque no estamos honrando, it's because we're not sino honoring, porque siempre queremos ser el primero. but because we always Pero want no to be de la the buena, first, de la buena manera, but not in a good way, sino porque queremos siempre ser vistos, but because we always want to porque be queremos seen. siempre la We gloria, always want the glory. porque queremos siempre el We beneficio. always want the benefit. Pero cuando honramos no estamos But compitiendo. when we honor, we're not competing. Cuando honramos reconocemos lo que Dios ha puesto When we honor, we en las recognize what demás God has put in other people. personas. Yo no compito con los demás. I don't compete with No others. compito con mis consiervos. I don't compete with my No compito coworkers. con los I hermanos. don't compete with my Porque yo brothers. sé la gracia y el llamado que les ha dado a cada uno. Because I know the grace and calling that He's given to Y everyone. debemos de aprender a honrar. And we need to learn how to Porque honor. cuando ellos son honrados Because when they are honored a través de mi vida, through my life, Dios me bendice God blesses y Dios me. los levanta. And God lifts them Porque up. dice la palabra que cuando yo The honro, word says that when I honor, hay una bendición que viene sobre mi vida, there's a blessing that comes pero upon my también life, sobre la vida de aquel que tú estás but honrando. also in the life of the one Amén. that you're honoring. Entonces, honrar a quienes la escritura manda. Honor to those that Scripture tells us. Honrar a tus padres, Honor your parents, autoridades en la iglesia, authorities in the church, a tus líderes, to your leaders, a los líderes en las reuniones de hogar, to the leaders in the friendship a reunions, tus pastores to your pastors, y a cada persona en tu vida. and every person in your life. Honrar a tus maestros, Honor your teachers, honrar a tu patrón honor your o al boss, dueño de la empresa, or the owner of the company, honrar a las autoridades en la ciudad, honor the authorities in the city, honrar y no maldecir y no hablar mal. honor and not curse or speak Cuando bad about hablamos them. mal y maldecimos, When no we- estamos honrando. When we speak bad Estamos about them and curse, deshonrando. we're dishonoring Entonces, el contraste de la honra y la deshonra. them. The contrast of honor and dishonor. Segunda de Corintios 6:8. 2 Corinthians chapter 6 Segunda verse de 8. Corintios 6:8. 2 Corinthians 6:8. Dice así: por honra y por deshonra, For honor and for dishonor. por mala fama y buena fama. For evil reputation Diga and conmigo, good por honra y por deshonra. name. Say it with me, for honor and dishonor. Por mala fama y buena For fama. evil reputation and bad. Entonces la honra se mantiene Honor remains aun cuando está faltando. even when it is lacking. Si estamos viviendo en un tiempo donde se ha perdido la honra, We're living in a time where the honor has been lost. yo debo de mantener la honra en mi I vida. have to keep honor in No my life. importa que nadie esté honrando, It doesn't matter nobody is yo debo de honoring. mantenerme honrando porque es el mandamiento para mi vida. I have to maintain myself honoring because this is the commandment to my life. Hoy en día vivimos en una sociedad donde la honra Today we're se ha living dejado de lado. in society where honor is being put aside. Se ha dejado como un valor fundamental en la familia It's no longer a fundamental value in the family. o como un valor fundamental que une nuestra sociedad. A value fundamental that unites our society. Se percibe que, a diferencia de otros tiempos o el tiempo pasado, It is perceived that at all times, ya no se enseña en los hogares la honra. honor is not teaching the houses no No more. se modela a los hijos lo que es la honra. It's no longer model to the sons Los what maestros en honor las is. escuelas ya no pueden enseñar a los alumnos a honrar. The teachers in schools cannot teach the students how to honor. Las nuevas generaciones crecen The new generations are growing en ambientes donde rara vez se habla del respeto hacia los demás, in environments where they rarely speak to respect to the others. el respeto a los mayores. Respect to the elders. Por ejemplo, la Biblia dice, By example, the Bible frente a says, las canas, before no the importa de quién sean las canas, great hairs, it doesn't por matter eso me where las they are dejo. to. That's why I leave Frente a that. las canas, Before the gray hairs, ponte de pie, stand up, porque eso es honrar, because that is honoring. independientemente de quién sea. Independently of who Es they algo que are. ya no honramos. It's something that we No don't honor no enseñamos. more. We don't teach. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela By primaria, example, when I was in elementary cuando school, llegaba al salón when I alguien, was someone fuera get to quien the fuera, classroom, whoever un it padre, will be, a parent o el director, or the otro maestro, principal, another o la teacher, persona que limpia la escuela, or the people that was todo el cleaning, salón se ponía de pie everybody will porque stand esa up persona había entrado. because that person has Eso es walked algo in. que ya nos enseña. That's something this doesn't Porque teach decimos, no more. eso es algo anticuado, ya pasó de Because moda. this is, we said this something ordinary. Y It no se doesn't lo happen. enseñamos a nuestros hijos. We don't teach that to our El kids. respeto, The respect, el reconocimiento hacia las demás personas the recognizing to the other people, o gratitud hacia los demás. or gratitude to others.
predomina una cultura and a new culture en la que predominates, se normaliza criticar a los demás, in which it's criticized others, donde es normal murmurar contra las autoridades. where it's normal to murmur against our authorities. Es normal que una esposa hable mal de su esposo It's normal for a wife to speak bad about y her lo husband, hacemos algo normal. and we do it as something Que normal. los hijos estén hablando mal de sus padres For their children to be speaking bad about y a their nadie le parents. parece mal. And nobody thinks that it is bad. A nadie le parece que eso es algo And equivocado. nobody thinks that that is something wrong. Y mucho menos sentimos la libertad para poder enseñar And we don't a even nuestros hijos Feel like the o a freedom esos to jóvenes. teach the children or the Porque yo youth. recuerdo cuando era pequeño I remember when I was younger, y no eran mis padres, and they weren't my parents. no eran mis They maestros, weren't my ni teachers. tampoco era la policía. And neither the police. Pero cuando yo hablaba malas palabras, But when I will say bad words, porque era muy mal hablado desde chiquito, because I will speak very bad y since I was decía younger, groserías, and I will say bad y words. había ancianos en el lugar, And there was elderly esos people in the ancianos house. me reprendían Those elderly people will y tell me me, decían, get me niño, in no trouble. digas groserías. And they will tell me, kid, do not say ¿Que bad no te words. lavaron la boca con jabón? Didn't wash your mouth with soap. ¿Por qué? Porque una autoridad sentía Why? la libertad Because an authority will feel the de freedom poder enseñar to la be honra. able to teach the honor. ¿Me está siguiendo en esto? You follow me on Pero this? normalizamos But we normalize que en la iglesia se hable mal de las for autoridades, the church to speak bad about our o que los authorities, líderes hablen mal del or pastor, for the leaders to speak bad y about the decimos pastor. es algo normal, And we say it's something y a nadie le normal. parece mal, And nobody thinks nadie that's se wrong. molesta, Nobody gets mad no about it. importa que no veamos el mover de Dios. It doesn't matter if we don't see the movement of God. Entonces es algo que es una cultura de deshonra que se ha enseñado en el mundo entero. It's a culture of dishonor that has been taught in the whole world. El desacato a las autoridades. The dishonor to the authorities. Ya los papás hoy en día y también padres cristianos Parents today, and even Christians, enseñan a sus hijos they teach their children que no obedezcan al maestro. not to obey the teacher. Ese viejo está loco. That old man, it's No crazy. le hagas caso. Don't pay attention Si to te him. llama la atención If o he te gets you in regaña, trouble, yo voy a ir, me voy a arreglar con él. I will go ¿Por and qué? I will see his Le face. estás enseñando a tu hijo a desobedecer a su maestro, Why are you teaching your children to disobey a his teacher? desacatar las órdenes que se le dan. To disrespect the orders that he's been given. Entonces, esta cultura enseña This culture teaches que las figuras de autoridad no tienen ningún valor. the figures of authority don't have any type of value. Cualquiera reta, por ejemplo, a un policía. Anyone challenge a Un policeman. alumno, un joven de 12 años, 11 años, A student, a kid of 11 or 12 se years old, para, le saca el pecho al maestro and send up and put their chest out y to the entonces teacher, habla mal de él, and they speak se bad pone about al tú him. por tú They speak bad about him, y no lo honra, lo deshonra. and they don't honor the teacher. They Y cuando dishonor them. llega a casa, And when he gets home, todavía el papá, la mamá dice, bien hijo, bien the hecho father hijo, says, así "Oh, se hace, tú good no job, te my dejes. son. That's good. Eso You don't está have mal. to allow yourself. Es That la is not cultura okay. de este mundo. That is the culture of this Y world. la cultura de este mundo And the culture of es this una world doctrina satánica y It's a diabólica. satanic and diabolical culture. Entonces, se ha normalizado cuestionar It's been normalized to las question autoridades the authorities. o ignorar las Or autoridades. Diga ignore conmigo, the ignorar authorities. las Say it autoridades. with me. Oh, ignore ¿Sabe de the lo que le estoy authorities. hablando? You know what I'm talking about? Porque decimos es algo normal. Because we say it's something normal. Así como en nuestra vida hay autoridades, Just in we have authorities en in la our lives. iglesia hay There are autoridades. authorities in church. En la iglesia hay pastores, There's pastors in hay church. una diaconisa, There is hay ujieres, hay deacon. servidores, There's ushers hay and servants. maestros, There's teachers. pero nadie los But obedece nobody obeys porque them. nadie honra el llamado. Because nobody Y honors the cuidado calling. si alguien les dice algo, And be careful if somebody porque tells something to you. les tira una mirada de esas Because que then matan, you look at them with a very esos bad eye. ojos que apuñalan. Those eyes that Y dice, a mí nadie Kills. me va a decir nada. they say nobody's gonna say ¿Por anything to me. qué? Why? Yo hago lo que quiero. I do whatever I want. Como yo no siento en mi corazón hacerlo, But no lo because hago. I don't feel it in my heart, I will not Diga do it. conmigo, Say it with me. deshonra. Dishonor. Porque cuando ignoramos las When we autoridades, ignore the authorities, lo único que estamos haciendo the only thing we're es doing moviéndonos en la cultura de este is mundo. moving Lo ourselves in que the hoy culture escuchamos en las redes of sociales, this world, what we listen in lo que social media, una cultura de demonios está promoviendo what a culture of demons is a promoting toda la generación. to the whole Y generation. eso es algo diabólico. And that is something diabolical. La deshonra Dishonor.
se observa a todos los niveles. We can see it in all levels. Se observa en la familia, We can see it in the en la families, escuela, in the schools, en los espacios de trabajo, in the work environment, en la esfera de la in política. the atmosphere of politicians. Lo podemos ver en todos lados. We can see it everywhere. Se ha vuelto muy común ver cómo se normaliza It has been very common how it is normalized que nosotros estemos atacando a las for autoridades. us to be attacking the Y authorities. muchas veces lo aplauden. And many Oh, times qué we bien, applaud bien it. hecho. Oh, so good for you. Y normalizamos cómo se minimiza And we normalize so it's minimized. la honra. The honor. Y se nos hace algo normal, And it looks something normal to pero us. no lo es. But it's not. Nosotros debemos de aprender a honrar a todas las personas que nos rodean. We need to learn how to honor all the people that surround us. Y debemos de aprender And we need to learn a honrar, no importa la apariencia que tenga. to honor. It doesn't matter the appearance No that they importa have. si tiene dinero, si es pobre o es rico, It doesn't matter if it's poor or rich. si tiene una carrera universitaria They o have es analfabeta. A No sabe career, leer ni they don't know how to escribir. read or write. No importa. It doesn't matter. Debemos de aprender a honrar. We need to learn how to ¿Estás honor. siguiendo? You're following me? Entonces, lo que la deshonra promueve What this honor promotes es el individualismo, is the individualism, es el orgullo, is the prideness. y el orgullo ha reemplazado. And the prideness has honra. replaced the honor. Y a veces el orgullo y la altivez Sometimes the highness and de prideness sentirnos más que los demás for us to feel more than the y others preferirme yo por encima de and todos. prefer myself or in Eso top lo of vemos others. en la familia. We see that in Hay families. padres o esposos There are parents or, que ellos or se ponen por husbands encima de todos. that they put themselves No, above no all. importa que todos vivan mal, It doesn't matter no everybody else importa is que living pero bad. con que yo haga lo que yo quiero. As long as I do whatever I Y want. eso es deshonrar la familia, And that is deshonrar tu esposa. dishonoring your family, Cuando your los wife. hijos lo hacen. When the children ¿Me estás do it. siguiendo? Are you, Uy, you qué follow me? serios están hoy. How serious are you today? Es algo que nosotros vemos todos los It's días. something we ¿No es see every cierto? day, isn't it? Entonces Dios nos enseña que debemos de preferirnos en cuanto a la honra, preferirnos unos a otros o preferir a los otros God- antes que nosotros mismos. God teaches us to prefer the others instead of us first. Hay un llamado de Dios para activar la cultura de honra There's a calling of God to activate the y culture es of algo honor. urgente en nuestra And vida. it's something urgent in our life. La honra puede restaurar Honor can restore nuestras familias, our families. puede restaurar nuestra sociedad It can restore our y society. puede traer restauración en nuestras And it relaciones. can bring restoration into our relationships. Gracias. Lamentablemente, Sadly, esta misma falta de honra this lack of honor es algo que se ha infiltrado dentro de la is iglesia. something that has infiltrated inside the church. Se observa una ausencia We can see a lack de respeto hacia los pastores. and absence to respect to the No pastors. solamente en esta Not congregación, just in this congregation, sino estoy hablando de la iglesia del but Señor. I'm speaking of the church of the Lord. Cualquiera piensa que puede tocar el manto de los pastores. Anybody thinks they can touch the mantle Es muy of the común pastors. que gente venga de otras It's iglesias very common to other people come from other hablando churches, mal de los pastores, speaking bad about other murmurando pastors, de las autoridades de otras murmuring congregaciones. for the authorities of other Y congregations. nosotros, en vez de frenar eso, And instead of us holding nosotros lo that, aplaudimos y lo recibimos. we applaud and we Y le receive decimos, it. sí, por eso no vaya allá, venga acá. And that's why we say, that's why you don't go Estamos there. You have haciendo to come algo here. mal. We are doing something wrong. No, hay una falta de honra There's a lack of honor a los líderes, to the leaders. por ejemplo, a los maestros, For example, to the teachers, a los maestros de niños. the teachers of the children. No son personas que cuidan a sus hijos en un daycare. They're not people that take care of your kids in a Tienen un daycare. llamado de Dios, tienen unción y gracia, Have the calling of God, anointing tienen and sabiduría de Dios. grace. And they have wisdom of God. Y cuando nosotros no obedecemos, And when we don't obey, se nos hace algo normal, it's something normal porque to se ha us. infiltrado la misma cultura del mundo, Because the same culture of the se ha world has infiltrado dentro de la iglesia. infiltrated into the church. Diga conmigo, pero no es normal. Say it with me, but it's not normal. Entonces debemos de aprender a honrar también a los líderes de los diferentes To ministerios. learn how to honor the leaders of the different Por ministries. ejemplo, hay un líder de consolidación, There's a leader of consolidation, hay de visitación, of visitation, pero nadie le hace caso. but nobody pays La attention. hermana tírenla de loca. Let's take the sister as Ella está crazy. haciendo un muy buen trabajo. She's doing a very good job. Hay una gracia, There's a grace. hay una dedicación, There's a y dedication. hay un llamado y un manto que Dios le ha dado. There's a calling and a Dice, mantle "No, that ¿y God tú has quién given her. eres? And
Who are Es una you? autoridad que Dios ha puesto para bendecir el cuerpo de Cristo. She's an authority that God put to Pero bless the body se of nos Christ. hace normal. But it looks Es like más, normal. Even los more. mismos líderes y The consiervos same leaders and co-workers deshonran y no han aprendido a honrar. dishonor, they haven't learned how to Y honor. personas de liderazgo And people of the leadership, no honran they don't honor a los servidores. to the servants. Porque dicen, no, es que yo soy más. Because they say, no, I'm more. Yo tengo un rango más alto. I have a bigger range No than estamos them. hablando de rangos. We're not speaking Estamos of hablando de la cultura de honor y de Speaking honra. of the culture of honor. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender And this en el is cuerpo de Cristo, que something es la we need to learn iglesia. in the body of Christ, which is the church. Muchas veces queremos trasladar esa cultura diabólica. Many times we want to transfer that Dentro de la culture iglesia. inside the church. Esas son prácticas del mundo. Those are practices of the Y world. pretendemos movernos en el reino de Dios. And we pretend to move in the Y kingdom of queremos God. que la presencia descienda. And we want the presence to Y queremos come que down. la gloria nos And we envuelva. want the glory Y to queremos ver surround us. milagros. And we want to see miracles. Pero después decimos, no, aquí no hay And presencia. then later we say, there's no Aquí presence no hay here. milagros. There's no miracles here. Estamos entendiendo por qué no hay milagros. That we are understanding why Porque there's no no miracles honramos la here. presencia, Because we don't honor the no presence. honramos las autoridades, We don't honor the no authorities. honramos a los We servidores. don't honor the servants. Y entonces no podemos movernos en esa atmósfera del reino, Then we cannot move in that en atmosphere of esa the kingdom. presencia de la gloria In de that Dios, presence of the glory donde of las God. vidas son cambiadas Where y the transformadas. lives are changed and No son transformed. cambiadas por el pastor They're not changed by the o por el pastor maestro or by the o teacher por los que cantan en la or by alabanza. those that sing in Son the worship team. cambiadas por la presencia They de are Dios. changed by the presence Pero of cuando God. nosotros aprendemos a honrar, But when we learn how to a dar el honor, honor, to give the el honor, valor, the value, no solamente con nuestras not palabras, just with our words, con nuestras actitudes. with our Alguien attitudes. dijo, miradas actions. que matan. Somebody said looks that kill. Hay muchos que no abren la boca, There are many that don't pero open their con sus mouth, actitudes but with their y attitudes, con their sus actions, expresiones, and with their y expressions, con sus miradas, and with their looks, me habla que no están moviéndose en un mover del Espíritu Santo, it speaks to me they're not moving in the movement of the sino Holy en un Spirit, espíritu de rebeldía, but in a spirit of que no rebellion. respeta They autoridades, didn't respect que authorities. no respeta la presencia de Dios. Didn't respect the presence of God. Cuando nosotros estamos honrando las autoridades en la iglesia, When we're honoring the authorities in church, estamos honrando a los pastores, we're honoring the a pastors, los maestros. the teachers. No solamente estamos honrando We're not just honoring individualmente a ellos como personas, individually them to us. nosotros estamos reconociendo el llamado que tienen. We're recognizing the calling that Estamos they have. reconociendo la gracia y la unción que Dios ha puesto en ellos. We're recognizing the anointing ¿Cómo and queremos que la unción God put in them. nos abrace si no respetamos y no honramos esa unción? Do we want the grace to pour on us if we don't Estamos honor that reconociendo el trabajo que ellos anointing? We're hacen recognizing the work that para they do bendecir el cuerpo de to Cristo. bless the body of Christ. Eso es lo que nosotros honramos. That's what we honor. Honramos la We gracia, honor the grace. honramos el llamado, We honor the calling. pero también estamos honrando We're a also Dios honoring God cuando nosotros le damos when we give el debido honor a cada líder que Dios ha puesto en nuestra the vida. correct honor to the leader that God has put in Yo our les lives. enseñé hace poco a los jóvenes. I teach the youth Tienen not un long pastor ago. de jóvenes You have a pastor, que Dios youth levantó pastor, para bendecir su vida, that God lifted up to bless your life. pero no pueden tratarlo como un cualquiera But you cannot treat him as y no just pueden anybody. tratarlo como algo más. And you cannot treat him with Deben de like honrarlo, something else. respetarlo. You need to honor him and Deben respect de him. escucharlo You need to listen to him porque ahora es su pastor. because he's now your pastor. Antes todo el mundo Alan, Before everybody will call him ahora es el Alan, pastor but Alan. now he's Pastor Alan. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Bueno, así es en todas las autoridades. That's in all the Y authorities. si nosotros aprendemos And if esto, we learn this, nos metemos en el mover de we Dios. get into the movement of God. Recuerda esto. Remember this. En tiempos de deshonra, In times of tú dishonor, decides honrar your decision is to honor a las personas. to the people. Cuando tú honras en tiempo de deshonra, When you honor in type of dishonor, revela tu verdadera identidad en Cristo. it reveals your true identity in Ojo aquí. Christ.
look Cuando at here. tú honras, When you honor, cuando nadie está honrando, when nobody is lo que honoring, revela what reveals es tu verdadera identidad como un hijo de is your Dios. true identity as a Porque children yo of debo de God. aprender a honrar Because I need to learn how to aunque honor, nadie más honre, even if nobody else aunque is nadie doing más it, respete, even nobody else is aunque nadie respecting, más obedezca. even like nobody else Yo is honro porque es obeying. mi naturaleza, I honor because porque it's soy my un hijo de Dios, nature, because I'm a que children of tengo God. la I naturaleza de have Dios the en mí. nature of God in me. ¿Cuántos dicen amén? Denle un How many aplauso can al say Señor. amen? Entonces, la honra en el ministerio. The honor and the ministry. En segunda de Timoteo, In 2 Timothy, capítulo 2, verso 21, anótelo por favor. 2 Timothy chapter 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 21. verse 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Diga instrumento, diga conmigo, instrumento. Instrument. Dígalo fuerte. Say it out loud. Instrumento Instrument para honra. honor. Luego dice santificado, Sanctified, útil al Señor y useful, dispuesto para toda buena obra. and ready for everything. Ponga all the works, atención. good work. Dios no solo desea God not only desires que seamos parte de su pueblo, us to be part of His people, sino que Él anhela formarnos but He longs to form us como instrumentos de honra. as instruments of honor. No solamente que Él quiere que aprendas a He congregarte, doesn't only want you to y learn venir how a la to iglesia, congregate and come to church, sino Él quiere transformarte but He wants to transform para you hacerte un instrumento de to honra. make you an instrument of honor. La palabra para, The word que aquí for, está hablando, which diga is conmigo, speaking para. for, Esa palabra es clave en esta escritura, that word is a key in this scripture, porque a esta palabra implica propósito, because this means purpose, destino destiny, y dirección. and direction. ¿Cuál es el propósito, destino y dirección? What is the purpose, destiny, and direction? ¿Para qué somos formados? Why are we formed Diga for? conmigo, para honra. Say it with me, to Diga honor. conmigo fuerte, para honrar. Say it with me, to honor. No somos llamados simplemente para existir dentro de la We're iglesia not simply called to exist inside the church o desempeñar funciones por costumbre, or to perform functions trabajar y by hacer custom. cosas por Work costumbre. and do function for custom. Más bien, somos preparados, We are prepared, moldeados shaped, y apartados especialmente and set apart para que nuestra vida specifically sea un reflejo de excelencia so our lives can be a reflection of excellence y de la unidad and unity y lo que Dios hace en nuestra vida. and what God used to do us ¿Cuántos in our dicen lives. amén? How many can Cuando say amen? nosotros aprendemos a honrar, When we learn how to honor, Dios nos lleva a la excelencia. God takes us to excellence. Porque la excelencia, Because excellency, perdón, la honra I'm sorry, honor, es lo que nos lleva a hacer las cosas con is excelencia. what takes us to do things with excellency. Cuando hacemos las cosas ahí nomás, When we do things just es because, precisamente porque no hemos aprendido a honrar. it's precisely because we haven't learned No how to honras honor. a Dios, no honras a las You autoridades. don't honor God, you don't honor the Pero cuando authorities. tú aprendes a honrar, But when you learn how to aprendes a honor, hacer las cosas bien hecho. you learn how to do things Porque in lo the que correct way. haces, Because in what you honra o do, deshonra. honor or dishonors. Entonces, él expresó, perdón, es un proceso de limpieza y santificación It's a process of sanctification que la palabra de Dios me habla. that the scripture speaks to me. Pero no, el fin no es la santificación. The end is not holiness. El fin no es la purificación en nuestra The vida, end is not purification in our lives. sino que apunta claramente a un propósito mucho más alto. But it points to a higher purpose. Es decir, si nos limpiamos de estas cosas, If we clean ourselves from pero el these punto no es, things, oh, me limpio de estas the cosas. thing is not, oh, I get clean Cuando from te these things. limpias de estas When cosas, you get yourself clean from entonces these estás things, listo para un propósito mucho más alto en tu vida. you are ready for your higher purpose in Ser your un life. instrumento dispuesto Being an y útil para toda buena obra. skillful instrument and good for all work. Cuando comprendemos que hemos sido apartados When we para understand- honrar, We understand that we diga have conmigo, been to apartado para set up- honrar. Set apart to honor. entonces entendemos que no solo We understand that not only estamos viviendo dentro de la iglesia, we can live in this way in the podemos church, ser realmente efectivos en el we ministerio. can be truly effective in Diga church. conmigo, efectivos. Say with me, Que lo effective. que nosotros hagamos realmente esté llevando fruto. And what we do can truly be taking fruit. Porque no lo estamos haciendo con la fuerza, con la capacidad humana, Because we're not doing it with human o capacity. con nuestras fuerzas, o con nuestra or sabiduría with humana. our own strength or human Cuando wisdom. nosotros aprendemos
a ser instrumento para honrar, when we learn how to be diga instruments to conmigo, honor, instrumento para say honrar, with me, instrument to honor, instrumento para honra, instrument to ya no nos for movemos honor. en nuestra fuerza, We don't move in nos our movemos strength. en el poder de Dios, We move in the nos power of movemos God. en su gracia We move in His y nos grace. movemos en la unción del And we Espíritu Santo, move in the anointing of the porque Holy el Spirit. Espíritu Santo no unge The Holy Spirit doesn't a anoint quien no sabe honrar. to those that don't know how to honor. El Espíritu Santo no unge The Holy Spirit doesn't a quien anoint no sabe honrar. those that don't know how La to honor. honra Honor nos prepara para el ministerio, prepares us for the ministry. nos perfecciona para el It ministerio. makes us perfect for the ministry. Nunca los ministerios, Never the ni ministries cualquiera que usted nombre, in which anyone van you a can crecer y name, desarrollar, they're gonna grow and ni develop. tampoco esos ministros And van a neither desarrollar those ministries are gonna develop si no aprenden a honrar. if they don't learn how to La honor. honra te conecta con el poder de Honor Dios, connects you with the power te conecta of God. con lo It sobrenatural. connects you with the supernatural. Entonces dejamos de ser una iglesia moviéndonos en la fuerza humana We start moving a church, moving in the human y comenzamos strength, a movernos en el poder de Dios, and we start moving in the power porque of God. entonces nos activamos Because then we activate en esa autoridad y poder in that authority and power que Dios nos ha dado en nuestras that autoridades. God has given ¿Me us está in our siguiendo? authorities. You're Denle un following me? aplauso al Señor. Give a big applause to the Lord. Solo quienes entienden el verdadero sentido de la honra Only those who understand the true meaning of y honor lo que es honrar a los demás and what is honor others puede ser un instrumento que pueda servir efectivamente en la casa de Dios. be an instrument can be truly used in Cuando the house of the Lord. nosotros honramos con nuestros hechos, When we honor with our con nuestras palabras, acts and words, con nuestro servicio, with our service, con nuestra entrega, with our giving, entonces vamos a glorificar a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. we're going to glorify God in everything that we do. Y cuando nosotros honramos a Dios, And when we honor God, Dios nos va a honrar. God is going to Amén. honor us. Amen. Entonces la honra te prepara para ser un instrumento útil para Dios. God honor prepares you to be a ¿Cuántos useful le han instrument. dicho a Dios, yo quiero servirte? How many have said, God, I want to serve you? Yo quiero hacer las cosas bien. I want to do things good. Aprende a honrar Learn how to y Dios honor, te va a usar. and God is going to use you. Es que yo quiero que Dios me use como mi pastor. I want God to use Yo me quiero as my que Dios pastor. me use como mi apóstol. I want God to use me as Dios my te va a apostle. usar mucho más que tu pastor y tu God apóstol is going to use you much more than your cuando pastor tú and aprendas apostle. a honrar a tu pastor y a tu apóstol. When you learn how to honor your Porque pastor Jesús and dijo, apostle. cosas mayores harán ustedes en mi nombre. Because Jesus said, greater things you're going to Y do si in nosotros my name. aprendemos a honrar, And if we learn how to vamos honor, a hacer cosas we're mayores. going to do greater Amén. things. Amen. En 1 de Timoteo 6:16 First Timothy 6:16. dice, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. To whom be honor and everlasting En pocas dominion. palabras, el fin de la honra The end of honor, más elevada even higher, pertenece solamente a Dios. belongs to God only. Y debemos de aprender a movernos en esa honra. We need to learn how to move Amén. into that honor. ¿Le Amen. bendice la palabra Is the word blessing o le aburre you, la enseñanza? or is it boring for you? ¿Sabe que Dios dijo, mi pueblo se perdió por falta de You know conocimiento? that the word says the people got lost because lack of knowledge. Por eso nos extraviamos por falta de That's conocimiento. why we get lost because of the lack Muchos of quieren knowledge. una predicación que los meta en una euforia Many want to preach y que into le mueva put you las in emociones euphoria and move y your salir emotions. gritando de acá, Dios me va a bendecir. And leave from this place screaming, oh, God is going to bless me. Pero si no camina en los principios del reino, ¿cómo va a ser But bendecido? if you don't walk in the principles of the Amén. kingdom, how can you be El blessed? siguiente punto, nadie toma la honra para sí mismo. No one takes honor for himself. Hebreos 5:4 enseña, Hebrews 5:4. nadie toma esta honra para sí, No one takes this honor for sino el que es himself, llamado por Dios. except the one como is been Aarón. called for God, like Aaron. Entonces la honra no se exige, aprende esto. Honor is not Por demanded. favor, Please, líderes, leaders, maestros, teachers, padres, parents, aprendan que la honra no se exige. learn that honor is not Hay esposos demanded. que le exigen a su esposa que los honre. Husbands demand their wives to honor La them. honra no se exige, Honor is not se demanded. recibe de Dios. It's received from Es algo God. que Dios te otorga It's something that God cuando gives tú you aprendes a honrar a when los you demás. learn how to honor the No rest. necesitas buscar que los demás te You honren. don't need to seek for others to A honor su you. tiempo, To Dios its te va a own honrar time, God is going to cuando honor tú te you. metas en el orden de Dios. When you get into Amén. God's Denle un aplauso order. al Señor. Give a big applause to the Lord. La honra
es el resultado de la fe y de la obediencia. Honor is the result of faith Ponga and atención, obedience. la honra The honor como el resultado de la fe y la obediencia. as a result of faith and obedience. Primera de Pedro 1:7. 1 Peter ¿Cuántos 1:7. quieren caminar con honra? How many want to walk No with honor? solamente honrar, Not just to honor, sino que Dios le dé esa honra en su propia but vida. God can give you ¿Sí? that honor in your Aprenda own life. esto. Learn this. Para que sometida a prueba vuestra fe That your faith may be sea put to hallada test, en alabanza, may be found in praise, gloria glory, y honra and honor cuando sea manifestado Cristo. when Jesus Christ is revealed. La honra Honor es la recompensa de la fe genuina. is the reward of the genuine faith. Ojo aquí, Look up here. cuando la fe es probada When faith is tested y nosotros nos mantenemos en fe and we keep y ourselves en in obediencia, faith and obedience, Dios te honra. God Y honors Dios you. da honra en tu vida. And God gives honor into No your po- life. Tú quieres que Dios te honre tu ministerio, You want God to honre tu llamado, honor your ministry and your y calling, que la iglesia and the y la church ciudad reconozca and the city can ese recognize llamado. that calling. Bueno, lo que tienes que aprender Well, what you need to es a learn caminar en fe is to walk y a in caminar faith, en obediencia, and walk in y en obedience. su momento Dios te va a and honrar. at its time God Y is es going to algo honor que you. todo mundo va a And reconocer. that's something that everybody's No going to busques recognize. ser honrado, Don't seek to be honored. busca obedecer a Dios Seek to obey y God caminar en fe, and walk in porque faith. lo único que agrada a Dios The only thing that pleases es la God fe. is faith. cuando vivimos en fe. When we live in Y faith. si tú vives en fe, And if you live in Dios faith, te va a dar honra en tu vida. God is gonna Amén. give you honor in Da your un life. aplauso al Señor. give an applause to the Lord. Jesús es digno de toda honra. Jesus is Voy un worthy poco of all rápido. honor. Apocalipsis 4:11. Revelations 4:11. Dice la palabra, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Lord, you are worthy to receive glory, honor, and Toda power. honra regresa a Jesús Honor returns to porque Jesus Él es digno because he is worthy. y Él es digno sobre todas las cosas. and he is worthy of all Debemos de things. aprender a honrar We need to learn how to honor con nuestros actos. with our actions. Honrar es un acto Honor is an action que nosotros hacemos delante de nuestro That we Rey de Reyes y Señor de do señores. before our Lord, Amén. Lords and King of Kings. Ahora quiero darte ejemplos prácticos I de la want honra. to give you practical examples of Honrar a honor. tus padres. Honor your parents. Aquí muchos Many right here like como que les incomodó un poquito. didn't really like this. Honra a tus padres. Honor your No parents. importa si se equivocaron It doesn't matter if o they hacen made las cosas mal. mistakes or they made. Honrar, ponga atención. Voy rápido. Honrar es attention. obedecer, Honor is to obey, cuidar take care, y agradecer su esfuerzo. and appreciate their Eso es effort. honrar. That is honor. También debes de aprender a honrar tus autoridades. You also need to learn how to honor your Eso quiere authority. decir orar por ellos, That means to pray for them, respetarlos respect them, y servir de acuerdo and serve according a ese llamado. to that calling. Y aunque no estés de acuerdo con tus Even autoridades, if you don't agree with your authorities, no hables más de tus don't autoridades. speak bad about your No digas yo no authorities. estoy de acuerdo en eso. Don't say A mí no I me gusta eso. don't agree and I don't No, like that. no los deshonres. Don't dishonor them. Debes de aprender a honrar You need to learn how to aunque honor no estés de acuerdo. even if you don't agree. Porque son tus autoridades. Jesús dijo, toda autoridad Jesus said all authority viene del Padre. comes from the Father. Le dijo a Poncio Pilato. He said, Pontius Pilate. Poncio Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo la autoridad para crucificarte? Pontius Pilate told him, "Do you know I have Y the que ahora authority to mismo puedo crucify you? mandarte a la cruz. And I can send you to the cross right Jesús now." le dijo, no tienes más autoridad que la que has recibido del He Padre. said, "You don't have more authority that you want Jesús to receive from the Father." reconoció la autoridad de Poncio Pilato. Jesus recognized Pontius No era un Pilate's líder authority. He wasn't a leader del judaísmo, from the Judaism. era del imperio romano. He was from the Roman Y Empire. reconoció que la autoridad que tenía He recognized that the era dada authority he had venía del Padre came Celestial. from the celestial Father. Y no estaba de acuerdo con lo que Poncio Pilato estaba hablando. He didn't agree with what Pontius Pero él Pilate was reconoció, speaking, but he recognized. Cerró la boca He closed his mouth y se sujetó a lo que Poncio Pilato dijo. and he submitted ¿Estás de to what acuerdo? Pontius Pilate said. ¿Estás de acuerdo? Do you agree? ¿Por qué se sujetó? Why did he Jesús submit? pudo haber hecho cualquier cosa para librarse de la cruz. Jesus could do anything to Pero save himself Poncio from the cross. Pilato dio un dictamen Pontius Pilate gave y él a se sujetó. dictate, and he Diga submit. conmigo, Say ese es with un me, modelo de that obediencia. is a model of obedience. ¿Tú crees que Poncio Pilato no estaba mal? Do you Claro think que Pontius estaba mal. Pilate was wrong? Yes, he was. Pero Jesús reconoció la But autoridad. Jesus recognized y the se sujetó en authority and he obediencia. submit to obedience. Entonces Romanos 13:1
y 2 y Romans verso 7. 13, 1, 2, and 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Let every person submit to the superior Dile al que está a un authorities. lado de ti, sométete a todas las autoridades Say to your neighbor, submit to all que estén authorities sobre tu vida. that are about your life. Y si se hizo el loco, grítale. And if you Y dile, tienes que aprender a Say someterte. you need to learn how to submit. Si te echó ojos de pistola, And he's looking dile at you más with fuerte, eyes of pistol, tienes say it que louder. aprender You need to a learn someterte a las how to autoridades. submit to the Porque si no te Because sometes, if you don't submit, no vas a ver la bendición de you're Dios. not going to see the blessing of God. Sométete a las autoridades. Submit to the authorities. Paga a todos lo que debéis. Pay everyone what you Al que owe. honra, To honra. honor, honor. Diga conmigo, la honra Say it with me. Honor es una deuda. is a debt. ¿Se da cuenta? Can you Honrar To honor no es una opción. is not an option. Honrar es una deuda que nosotros Honor tenemos. is a debt that we have. Usted puede decir, pero es una deuda que yo no adquirí. You might say it's a debt that I didn't get. Usted tiene que pagar impuestos You need to pay taxes. por la luz, by por el pavimento, for the power, for the por el payment, drenaje. for the Y sewer. usted nunca mandó a hacer ese And you drenaje. never asked to that Usted sewer to nunca be mandó made. a poner un faro afuera de su You never casa. asked for electricity Usted pole to nunca be mandó a outside your cortar house. los árboles. You ¿Eso never quién sent lo to cut hace? the trees. Who does El that? gobierno. The government. Pero le llega But then you receive pago. the payment. con ese pago, With es that el honorario. payment, it's the Note esta honorary. palabra, The honorario. honorary Es la honra, el honor que is se le the da a esos honor trabajadores. that those workers Y se are, le is paga. given. Los pagas quieras o no, tienes They- una deuda. You pay either way you want it or not. Entonces nosotros debemos saber que tenemos una deuda. We need to know that we have a Esa debt. deuda nos la dio Dios. That debt God gave Porque it to si us. tú ¿cuántos reconocen? Porque me ven con ojos de pistola. Why are you ¿Cuántos looking at me with your reconocen que eyes Dios this- los bendice? How many recognize that God ¿Cuántos blessed reconocen you? el favor de How many Dios? recognize the favor A of ver, God? póngame por favor atención. Pay attention ¿Cuántos to me. reconocen How many can recognize que en esta nación that in this usted nation vive mejor que en su nación donde vivía? you live better than in the Yo nation digo that you amén came y from? subo I say dos manos, amen. no puedo subirlo, pero así. And I can put ¿Cierto o my no es feet up. cierto? Yes or no? ¿Por qué habla mal de la Then nación? why you speak bad ¿Por about qué the habla mal nation? del Why you presidente? speak bad ¿Por about qué the habla president? mal del Why gobernador? you speak bad ¿Por about qué the habla governor? mal de la Why policía? you speak bad about the Es que police? son estos, son Oh, because they're racistas. these and Cierre they're la that, boca. racism. Close your mouth. Ore por ellos Pray for y them. bendígalos. And bless Porque them. eso es honrar. Because that is honor. ¿Está conmigo? You're with Y me? si usted aprende a honrar, If you learn how to es honor, porque tiene todo el beneficio viviendo en esta it's because you nación. have all the benefit living ¿Me in está this siguiendo? nation. You follow Usted me? tiene en esta nación You have in this y nation, Dios lo ha bendecido and God has blessed como you. usted tiene lo que no tenía You have what you didn't viviendo have before. en su país, Living in your country, viviendo en su rancho o en living su pueblo. in your country or in your Tiene mucho small más de town. lo que tenía. And ¿Cierto you o no have es cierto? much more what you have. Entonces True. honremos la Then nación let's honor the nation. porque tenemos una deuda con la nación. Because we have a debt que with nos the ha nation abrazado. that has No importa el presidente de surrendered. It turno, doesn't matter no the importa president lo that's que right now. hable, It no doesn't matter where he maldiga, speaks. Bless him. bendiga, Bless. honre con sus palabras. Honor with your words. Entonces tenemos una deuda We have a debt moral y espiritual en la nación. spiritually and moral Porque in the somos nation. bendecidos. Because we are Usted blessed. come lo que no comía You en eat su what you pueblo. didn't eat in your town. ¿Por qué se ofende? Then why you ¿Por get qué? A ver, offended? ¿por qué no dice amén? How come you didn't say amen Yo now? como mejor. I eat better. El peor día en esta The nación. worst day in this nation. Comí mejor que I el mejor día donde yo ate vivía. Before than the better day Y where I tengo was lo que living. no tenía. And I have what I didn't have. Entonces, ¿por qué no honrar las Then autoridades? why not honor our Porque authorities? entonces, ¿tenemos una deuda o no tenemos Do una we have a deuda? debt, yes or no? Nadie le está viniendo a cobrar No. lo que el beneficio que usted ha recibido. Nobody's charging you the benefit that you Pero have Dios te received. dice, But God tells you, honra al que honra. honor the one that Te honors. dice, paga tus deudas. Says, pay your Paguemos debts. la deuda que Let's tenemos pay con esta the nación. debt that we have with this Trabajemos en favor de la Let's nación. work in favor Trabajemos to the en nation. favor de la Let's unidad work in the favor para que haya of paz unity. en esta ciudad. So there can be peace in Es the que city. no me quieren por ser hispano. A usted no le importa. You Dios don't lo trajo a like este me. lugar You don't like me because I'm para Hispanic. traer la cultura del cielo a To la bring tierra. the culture of Y no kingdom. importa que todo mundo esté hablando pestes. It doesn't matter if everybody's Que todo el speaking mundo esté bad. hablando cantidad It de doesn't matter if everybody's tonterías. speaking bad Oh, things. es que hay que hacer un boicot.
Let's Es make que a boycott. hay que manifestarnos. Let's get Es que let's vamos manifest a ourselves. golpear. Let's Y go hit. ¿Qué está hablando usted? What are you Usted es un talking hijo de about? Dios. You are children of Pague God. lo que debe. Pay what you owe. Bendiga a las Bless their autoridades. authorities. Te mira las redes You sociales. look in social En vez de media. decir mendigos, estos también. Instead of saying, "Oh my God." Ven las redes, mendigos o mendigos. Te ven sus redes sociales. You look in social media. Bendígalos. Bless Bendiga them. a esas autoridades. Bless those Están authorities. haciendo cosas Oh, they're injustas. doing Bendígalos, unjust things. cierre su boca. Close your mouth and bless Bendígalos. them. Y va a ver el poder de And Dios you manifestarse will en see esta nación. the power of God Porque manifested quien in va a this nation. cambiar el rumbo de la The nación no one es who's un gonna hombre, change the no es un partido político, nation is not a man or es a Dios el que lo va a politician. cambiar. It's God the one that's gonna change Aprendamos it. a honrar, Let's learn how to honor. pero la honra But comienza honor starts en nuestra casa. in our house. Nuestros hijos van a ser instrumentos de honra. Our children are going to be Ellos instruments of van a ser honor. el reflejo They're de gonna Dios be en esta The nación. reflect of God in this Nuestros nation. hijos van a estar Our en puestos children are importantes. going to be in important Van a places. estar en el Senado. They're gonna be in Van a the estar Senate. sentados en la oficina oval. They're going to be sitting in the Oval Todos dijeron office. amén, gloria a Dios. Only to say amen and Yo no glory sé to dónde God. van a estar sentados sus hijos. I don't know where your Pero children are going Dios to me be. trajo a este país God brought me to para this que mis place hijos For sirvieran. my children to No a serve. la iglesia Not to the solamente, church only, para que sirvieran But a la they can nación, serve the nation. para que sirvieran So a they la can ciudad. serve the city. Hay que revolucionar Let's nuestra manera de revolutionize our pensar. way of thinking. Cambiemos Let's change nuestras palabras, our words. cambiemos nuestras Let's change actitudes our attitudes. y que nuestra vida And for our sea un life, reflejo del can Dios be vivo que nosotros a tenemos. reflection of the living God that we ¿Quién have. va a querer recibir a un Who's Cristo going to want to receive a Christ completamente contrario completely a contrary lo que tú estás to manifestando? what you are Si manifesting? yo te veo así de If I amargado, see you like that, all así de bitter, temeroso, all así with de fear, desobediente, with yo no quiero nada con disobedient, tu Dios. I don't want anything with your God. Para vivir como vives tú, To live the way you para live, estar como yo no quiero nada con tu Dios ni con tu I iglesia. don't want anything with your God or your church. Pero cuando te ven bendecido, But when they see you prosperando, blessed and siendo prospered, levantado por la being mano de lifted up by Dios, the hand of God, que estás en lugares de honra that y you de are honor. in Póngame places atención of en esto, honor, por favor. pay attention to me in Jóvenes, this. adultos, Youth, adults, pongan atención en pay esto. attention to this. Dios los va a poner en lugares God de honra y will de put honor you in que places of muchos honor están that peleando. many are fighting Están for. peleando los They are lugares. fighting for the places. Los partidos políticos están Politicians are peleando. fighting. Quieren ahora hacer otro partido Now político they más want to do a different porque se están peleando el hueso. party because they're fighting for the bone. Pero tus hijos, But your Dios children, los va a poner en ese lugar. God is going to place them in that Dios te place. va a introducir en esas God empresas is y going to put you negocios into those businesses donde and la companies gente en ese negocio where the people in those se están business comiendo unos a are otros, eating each other. se están maldiciendo. They're cursing each Pero other. Dios va a poner gente que God would sabe put honrar, people that knows how que to trae la honor, presencia that de brings Dios the presence of en ese God trabajo, into that en job, esa empresa. into that company. Tus hijos no fueron Your traídos a children este were not lugar brought to this para place hacer la fuerza so laboral they can solamente. be the handwork Está only. bien. That is good. Enseñemos a nuestros Let's hijos a teach our children how to trabajar, work. pero también démosle un futuro. But also let's give them a También future. démosle la Let's oportunidad give them the de opportunity llegar a esos lugares to que get to nosotros those nunca places llegamos we never get y que to. tal vez no vamos a llegar. And you might never Pero be démosle get las to. armas, But let's give them the démosle la weapons. llave Let's de la give honra, them the key of honor. porque si ellos tienen Because if they esa have llave, the esa key, llave le va a abrir todas las puertas. That key is going to open all doors. Esa llave le va a abrir las mejores That key is universidades. going to open the best Esa universities to llave them. le va a abrir para que estudien un That posgrado. key they can get Esa llave le va a abrir el gobierno. That key is going to open the Esa llave government. le va a abrir para That que key se metan, is gonna por use ejemplo, a trabajar en la policía. so they can go to Pero work no in the police correteando a los department, ladrones. but not chasing Los que, the thieves. los que ordenan, Those los that que put hacen. order, those that do. Porque los mejores Because sillas, the best chairs, los mejores the lugares, best places, Dios los escoge God chooses para them sus hijos for His children. que saben honrar. No that know how cualquiera, to no honor. aplauda todavía. Don't applaud yet. No a cualquiera. Not just anybody. Para los hijos For the que children caminan en fe, that walk in que faith, saben obedecer that know how to y que obey, se sujetan a la and they autoridad. submit to the Si usted authority. es uno de esos, If entonces you're sí one of aplauda al those, Señor. then now applaud to God. Y si no aplaudió, aplauda, pues, te perdió para que usted You quiere can ser do uno it. de esos. Just do it because you want to be one of those. Oh, diga conmigo, esta Say with llave es me, poderosa. This key is powerful. Dios nos invita a la acción.
God invites us to action. Decide hacer de la honra tu propio estilo de vida. Decide to make of honor your own Donde hay lifestyle. honra, hay presencia de Dios. Where there is honor, there is presence of God. Pide a Dios que cambie tus ojos Ask God to change your para eyes poder ver el valor en cada persona. so you can see the value in every Porque si person. no estás viéndolo, algo mal tienen tus ojos. Because if you're not looking at it, something's wrong with your eyes. Lagañas o algo así, pero algo Dios te tiene que Icebergers or limpiar. something like that. Haz una acción de honra Make todos los días. An action of honor every day. Tal vez tienes que hacer una llamada, You might have to make a call. una palabra de gratitud a alguien más, Word of gratitude to somebody else. un acto de servicio An act of diariamente. service daily. Suelta la deshonra Release dishonor y elige and honrar, choose to honor, aun cuando parezca difícil even hacerlo. when it looks difficult to do it. A veces parece difícil honrar Sometimes it looks hard to a quien honor nos persigue, to those that hate pero us. aprendamos a hacerlo. But let's learn how to do Y it. eso va a cambiar el rumbo de nuestra And vida. that is going to change our ways of life. Diga conmigo, la honra es la cultura del reino. Say it with me. Fuerte, grítelo. Honor La is the honra say it with me. Es la Honor cultura del reino. is the culture of kingdom. Debo de vivirla I need to live it para ver un cambio. to see a change. Amén. Concluyo con esto. O sea, otra media hora. No sé Another qué. 30 minutes. Póngase de pie ahí donde está. Let's stand up right there where you are. Quiero que reciba esto en su I espíritu. want you to receive this into your Porque hoy spirit. va a cambiar algo en su vida. Because today something is going to change in your life. Cierre sus ojos ahí donde está y levante sus manos. Close your eyes right there where you are and lift up Y your reciba hands esta palabra. and receive this word. La honra no es tradición, Honor is not tradition, es revolución. it's revolution. Es el cimiento invisible que sostiene el reino de Dios en la tierra. It's the visible foundation that supports the kingdom of heaven. Cuando honramos, When we honor, el reino se manifiesta the kingdom is y manifested cambia todo para bien. and everything changes for better. Haz de la honra tu cultura Make of honor your culture y deja huella donde quiera que tú estés. and leave a mark everywhere you go. Pero no basta con conocer este But it's principio. not enough to know this Es principle. urgente abrazarlo con It's pasión urgent to embrace it with y passion con una convicción muy fuerte. and a very strong conviction. Imagina una vida Imagine a life donde la bendición de Dios fluye where fácilmente. the blessing of God flows easily. Donde la bendición de Dios está viniendo todos los días a tu vida. Where God's power is coming to your life every day. Donde su gloria te cubre Where His glory covers desde la you mañana from the hasta que tú morning te acuestas en la until noche. you lay down Y at por la night. noche And by night, su espíritu está His contigo. Spirit is with you. Eso es lo que la cultura de la honra desata en tu That vida. is what culture of honor Lo que unleashes into your desata life. en nuestra What congregación. unleashes in our congregation. Es urgente, tenemos una urgente We necesidad have an urgent need en nuestros tiempos for our times de personas que se atrevan a honrar, of people to dare to honor, aun cuando nadie lo está haciendo. even when nobody else Cuando is todos doing it. están predicando When algo everyone contrario. is preaching something against, Necesitamos hombres y mujeres de we fe need women of faith que decidan en su that they corazón can decide in their que heart honrar that honor es mejor que la is deshonra. better than dishonor. Es vivir y respirar Is to live en el espíritu del reino. And breathe in the spirit of kingdom. No retrases más la bendición de Dios en Do tu not vida. hold back the blessing of God into your life. No retrases los planes que Dios tiene para Do ti y not para tu hold familia. back the plans that God has for you and your family. Decide hoy sumergirte en la cultura Today, de honra. decide to submerge into the culture Permitir of que Dios honor. transforme todo tu entorno. Allow God to transform all Que of transforme your tu familia. to transform your Que family. transforme nuestra comunidad. Can transform our community. Que esta nación realmente sea That this transformada nation can truly be transformed en el destino de gloria in the que Dios tiene destiny para of glory nosotros. that God has for us. La honra The honor es el camino al corazón de Dios is the walk to the heart of God. y es la llave para ver su gloria en And la is tierra. the key to see His glory on earth. Decídete hoy Today a decide renunciar to renounce al pensamiento que tenías, to the thought that you had, a vivir como estabas to viviendo live the way you were living, y decide abrazar la and honra. decide to embrace Cierra tus ojos y honor. levanta tus Close manos. your Todo eyes mundo. and lift up your hands.